Buenas, es un honor grande estar una vez más aquí con ustedes, prosiguiendo siempre el trabajo que el Señor nos da para que llevemos a cabo. Bueno, en esta hora voy a hablarles de un tema maravilloso acerca de las controversias que existen acerca del día de oración, o sea, el día que el Señor nos dijo que lo separáramos y lo guardáramos, el día del reposo. Para eso voy a hablar sobre el tema del domingo no es sagrado. Para hacerlo lo más claro posible, me gustaría comenzar definiendo un término con raíces en el siglo XVI y que rara vez se utiliza hoy en día, fe salvífica. Entiendo que la fe salvadora ocurre cuando una persona es impulsada por el Espíritu Santo a hacer algo que es correcto y honorable a los ojos del Eterno. E incluso si el precio por la obediencia es significativo. Además, la persona está dispuesta a confiar en el Todopoderoso y obedecer la voz del Espíritu Santo, dejando las consecuencias en manos del Eterno. Por ejemplo, el Padre le ordenó a Noé que construyera un arca y los antediluvianos lo ridiculizaron y despreciaron por hacerlo. El Padre le ordenó a Abraham que abandonara su hogar y su patria y él se fue sin saber a dónde iba. Nabucodonosor arrojó a Mesac, Sadrach y Abednego en un horno de fuego porque creían que el segundo mandamiento era obligatorio y su fe los llevó a desafiar el mandato del rey de adorar la imagen de oro. Estos ejemplos muestran que la fe salvadora es mucho más que un asentimiento intelectual. La fe salvadora implica un precio por obedecer al Todopoderoso. Hebreos 11. Creo que los 10 mandamientos son obligatorios y para mí son una cuestión de fe salvadora. Los acepto tanto en su sentido espiritual como físico, como la voluntad del Todopoderoso. He descubierto que al igual que Pablo, no puedo vivir en perfecto cumplimiento de ellas porque mi naturaleza pecaminosa se levanta de vez en cuando y no lo permite. Romanos 7 y 8. Sin embargo, la ley del Señor es perfecta y amo el pacto que representan los 10 mandamientos. Espero ansiosamente el momento en que Jesús elimine mi naturaleza pecaminosa y escriba su ley en mi corazón. Y mi mente entonces podré vivir en perfecta armonía con Él y su ley perfecta para siempre hasta que se produzca esta transformación. Vivo con esta anticipación. Aunque he estudiado detenidamente las escrituras sobre este tema y estoy intelectualmente decidido al respecto, tengo que aceptar por fe y convicción del Espíritu Santo que la observancia del cuarto mandamiento es la voluntad del Todopoderoso. Por supuesto, entiendo que la mayoría de los cristianos no comparten mi convicción. A menudo se excusan de la obligación del cuarto mandamiento diciendo: los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz. O no importa qué día santifico mientras adore al Todopoderoso o adoro al Todopoderoso cada día. No hay nada en la Biblia que prohíba o requiera adorar al Todopoderoso todos los días. Sin embargo, hay un mandamiento que declara que 6 días son seculares y el séptimo día de la semana es santo. El Creador declara que el séptimo día es diferente a los otros 6. El cuarto mandamiento requiere que honremos a nuestro Creador todos los sábados, descansando del trabajo. Considere 4 conceptos teológicos que funcionan juntos en perfecta armonía: ley, gracia, fe y obediencia. Estos conceptos no se anulan entre sí. El Eterno nos da con letra grande y luego quita con letra pequeña. El primer concepto en el gobierno del Eterno es su ley. Nadie, ni siquiera el Todopoderoso mismo, está por encima de la ley. Esto significa que nadie puede violar la ley sin incurrir en la pena prevista por la ley. El Todopoderoso estableció su ley antes de que la gracia, la fe y la obediencia fueran posibles. En realidad, la ley del Eterno establece la necesidad de gracia, fe y obediencia. El rey David entendió la primacia de la ley de Dios, escribió: la ley del Señor es perfecta, reaviva el alma, los estatutos del Señor son fieles, hacen sabio a los simples. Los preceptos del Señor son rectos, dan alegría al corazón.
Los mandamientos del Señor son radiantes y alumbran los ojos. Salmo 19, versículos 7 y 8. Ningún individuo puede apreciar la profundidad de las palabras de David a menos que el Espíritu Santo abra los ojos y el corazón de esa persona para entenderlas. Pablo escribe: el hombre sin el Espíritu no acepta las cosas que son del Espíritu del Eterno, porque para él son locura y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Después de que el apóstol Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco, comprendió que ningún hombre puede lograr producir la justicia necesaria para la vida eterna. Escribe: porque en el Evangelio se revela la justicia del Todopoderoso, la justicia que es por la fe, desde el principio hasta el fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Pablo también entendió que la salvación solo era posible a través de la gracia asombrosa del Todopoderoso, un favor inmerecido. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, nos enseña a decir no a la impiedad y a las pasiones mundanas, y a vivir vidas sobrias, rectas y piadosas en esta era presente mientras esperamos la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Tito 2, versículo 11 al 13. La Biblia enseña que donde no hay ley, no hay pecado. Romanos 4:15. Esto es de sentido común porque una persona no puede violar una ley inexistente. La Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley del Eterno. 1 Juan 3:4. Y Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Todopoderoso. Romanos 3:23. Por lo tanto, si somos pecadores, la ley de Dios está presentes. Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10, pero solo se dio cuenta de este hecho después de nacer de nuevo. Antes de su conversión, Pablo pensaba que la obediencia perfecta era el cumplimiento de la ley, Filipenses 3, versículo 4 al 6. Le preguntaron a Jesús: ¿cuál ley es la mayor? Él respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y mayor mandamiento, y el segundo es así: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas, frase utilizada para describir el Antiguo Testamento cuando Jesús estuvo en la tierra, dependen de estos dos mandamientos. Mateo 22, 37 al 40. La ley de Dios es un pacto y una promesa. Los 10 mandamientos son tanto una ley como una promesa. Para la naturaleza pecaminosa son ley, pero para la naturaleza espiritual son promesas. El Eterno ha prometido escribir su ley en nuestros corazones y mente en el momento señalado. Jeremías 31, 31, Hebreos 8, 10 y 11. Los 10 mandamientos se llaman pacto en el Antiguo Testamento, Éxodo 34, 28, Deuteronomio 4, 13, porque revelan lo que hará el amor. Los primeros 4 mandamientos revelan lo que produce el amor al Eterno y los últimos 6 mandamientos revelan lo que produce el amor al prójimo. Cuando la ley del Eterno está escrita en nuestros corazones y mente y la naturaleza pecaminosa sea reemplazada por la naturaleza del pecado que Jesús dio originalmente a Adán y Eva, nuestros pensamientos, palabras y acciones estarán en perfecta armonía con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son tan importantes que el mismo Jesús los pronunció desde el monte Sinaí. Al contrario de lo que afirman muchos protestantes, los 10 se reiteran en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo afirma la perpetuidad del 4º mandamiento unos 30 años después de que Jesús ascendió, diciendo: queda pues un 7º día, reposo sabático para el pueblo del Todopoderoso, pues que cualquiera que entre en el reposo del Eterno también descansa de su propio trabajo, así como el Eterno lo hizo del suyo en el 7º día. Hebreos 4, versículos 9 y 10. Cuando Jesús murió en la cruz, el Eterno abolió las leyes levíticas que había dado a Israel. Colosenses 2, versículos 11 al 17. Desde el principio, las leyes civiles incluían una cláusula de extinción. Cuando el Cordero de Dios murió en la cruz, las leyes levíticas terminaron porque Dios ya no requería sacrificios de animales. Mucha gente piensa que los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento en realidad traían salvación. Pero Pablo dice lo contrario: es imposible que la sangre de toro y de macho cabrío quite los pecados. Hebreos 10:4.
El Eterno requirió que Israel sacrificara toros, machos, cabríos y corderos hasta que Jesús muriera para que Israel pudiera estudiar el plan de salvación y comprender la realidad de las cosas por venir. Colosenses 2:17. El Padre diseñó el sistema ceremonial que requería sacrificios de animales para que sirviera como un drama cuidadosamente construido. Después de la muerte de Jesús ya no hubo una necesidad de ello. También fueron abolidas las leyes levíticas que también separaban a los judíos de los gentiles. Note el maravilloso resultado. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros, los gentiles, que antes estabais lejos de la verdad y del gozo de la salvación, habéis sido acercados por la fe en la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, que hizo de las dos naciones separadas una, y destruyó la barrera, el muro divisorio de la enemistad, aboliendo en su carne la ley levítica con sus mandamientos y preceptos. Su propósito era crear en sí mismo un solo hombre nuevo de las dos naciones separadas, haciendo así la paz y en este solo cuerpo reconciliarlo a ambos con el Eterno mediante la cruz, mediante la cual hizo morir sus enemistades. Él vino y predicó paz a vosotros, los gentiles, que estabais lejos, y paz a los judíos, que estaban cerca, porque por medio de él ambos tenemos acceso al Padre por un solo espíritu. Por tanto, vosotros, los gentiles, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo del Todopoderoso, todos los que son guiados por su Espíritu, y miembros de la familia del Eterno, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo Jesús como jefe, piedra angular. Efesios 2, versículos 13 al 20. Los 10 mandamientos no hablan de vida eterna porque el propósito de los 10 mandamientos no es la salvación. El Eterno se los dio a toda la humanidad a través de Israel para definir la inmoralidad. Si una nación vive en armonía con los 10 mandamientos, evitando toda forma de conducta inmoral, todos vivirán seguros y felices. El Eterno también nos dio los 10 mandamientos como un espejo para que podamos comparar nuestros pensamientos, palabras y comportamientos con la intención de sus leyes. Si nos relacionamos adecuadamente con las leyes del Eterno, estas se vuelven beneficiosas. Podemos ver nuestra deficiencia y darnos cuenta de nuestra necesidad diaria del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros para vivir una vida mejor. Santiago 1, versículo 22 al 25. Finalmente, los 10 mandamientos revelan lo que producirá el amor genuino al Eterno y al prójimo. Nadie que ama al Eterno tomará su nombre en vano ni adorará un ídolo. Y nadie que ama a su prójimo como a sí mismo le robará ni cometerá asesinato. Los 10 mandamientos son la base de la regla de oro. Jesús dijo, así que en todo haz con los demás lo que quieres que te hagan a ti, porque esto resume la ley y los profetas. El Antiguo Testamento, Mateo 7:2. A los niños también se les debe enseñar lo contrario de la regla de oro. Lo que tú hagas con los demás, Dios hará lo mismo contigo. Mateo 5:25 al 26, Romanos 12:19, Hebreos 10:30. Un legalista. Cuando se trata de la salvación, hay legalistas del Antiguo Testamento y legalistas del Nuevo Testamento. Un legalista del Antiguo Testamento cree que será salvo mediante la perfecta obediencia a la ley del Eterno. Pablo era un legalista del Antiguo Testamento antes de su conversión. También lo fue el joven gobernante rico de Mateo 19:17 al 23, quien asumió que no tenía defecto ante los ojos del Eterno. Los legalistas del Nuevo Testamento creen que han sido salvos porque han hecho todo lo que el Todopoderoso requiere para la salvación. Romanos 10, versículo 10. Ambas formas de legalismo se basan en el esfuerzo o logro humano, aunque la teología, los comportamientos y las creencias son polos opuestos. La gracia del Todopoderoso no nos salva, más bien su gracia hace posible la salvación. Oigan bien eso. Millones de personas, Apocalipsis 28, no recibirán la vida eterna porque decidieron rechazar la gracia del Eterno y violar la voz del Espíritu Santo. Nuestra respuesta al Espíritu Santo determina nuestro destino eterno. Aquí es donde entra en juego la fe salvadora. Si seguimos la voz del Espíritu Santo, sufriremos persecución. De hecho, todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús será perseguido, según Timoteo 3:12. La persecución es donde se prueba la fe salvadora.
Cuando el Padre ve a un rey o un pobre viviendo por fe, cubre los pecados de esa persona con la justicia de Jesús, la vida sin pecado de Jesús, porque Jesús produjo la justicia necesaria para la vida eterna cuando estuvo en la tierra, Romanos 1:17. Si permitimos que el Espíritu Santo viva en nuestros corazones, compartiremos el deseo del rey David. Anhelo tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi deleite. Salmo 119, versículo 174. Recuerde, la ley del Todopoderoso es un asunto espiritual, Romanos 7:14. Cuando amamos a nuestro prójimo lo suficiente como para no robarle nada de lo que le pertenece, la intención de la ley se cumple. De manera similar, el sábado es de Dios, no es para los legalistas del Antiguo o Nuevo Testamento. Si el Espíritu Santo nos guía a una persona a observar con alegría el séptimo día de reposo del Eterno, no tiene sentido observarlo. A las personas que caminan con el Eterno les encanta caminar con el Todopoderoso. Las consecuencias de caminar con el Todopoderoso suelen terminar en persecución porque Él nos aleja del amor de este mundo. 1 Juan 2:15. ¿Por qué adorar el domingo? Durante los últimos 2000 años los cristianos han cuestionado la importancia del séptimo día del Eterno, el sábado, con 7 argumentos que pretenden hacer del domingo el día del Señor. Sin embargo, si consideramos cada argumento en su conjunto, llegamos a la conclusión opuesta. Creo que los 7 argumentos utilizados para exaltar la santidad del domingo en realidad arruinan la perspectiva del mismo. Sin embargo, cada persona tiene que mirar la evidencia y determinar por sí misma si la Biblia realmente apoya o no la afirmación de que el Eterno transfirió el carácter sagrado de su séptimo día, sábado, al primer día de la semana. Argumento número 1. El Espíritu Santo vino el domingo. Algunas personas sostienen que según Hechos 2, el Espíritu Santo fue dado a la iglesia el día de Pentecostés, que cayó en domingo, y este evento, dice, afirma el carácter sagrado del domingo. Según Levítico 23, la fiesta de Pentecostés, fiesta del día 50, siempre caía en domingo. La cuenta regresiva para Pentecostés comenzó el primer domingo después de que terminó la semana del Pesaj o la Pascua. Los judíos celebraron el día 50 después de que habían pasado 7 semanas completas de 49 días. Esto significa que observaron la fiesta de Pentecostés en domingo durante más de 1400 años antes de que el Espíritu Santo fuera derramado en el Pentecostés en el año 30 después de Cristo. Afirma repentinamente la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés en el año 30 después de Cristo, el carácter sagrado del domingo. Si es así, ¿por qué el Creador guarda total silencio sobre esta transición? Miles de personas asistieron a la fiesta de Pentecostés en el año 30 después de Cristo y hablaban muchos idiomas porque provenían de muchas naciones. Todos eran judíos y observaban el séptimo día sábado. Entonces, ¿por qué la Biblia no dice nada sobre el carácter sagrado del domingo si el domingo de repente se convirtió en un día santo? Algún tiempo después de la manifestación del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, el Eterno envió a Pedro a la casa de un gentil llamado Cornelio, Hechos 10, 44 al 47. Después de que Cornelio escuchó el Evangelio de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre él y su familia de la misma manera que descendió sobre los discípulos en Pentecostés, Hechos 15, 7 al 11. Nuevamente, la Biblia no dice nada en Hechos 10 sobre el carácter sagrado del domingo o que el cuarto mandamiento haya sido abolido. Cuando Pedro informó de su visita a los líderes de la iglesia, una docena de años después, no dijo nada acerca de hacer del domingo un día sagrado cuando describió el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés o en la casa de Cornelio, Hechos 15. Después del encuentro de Pedro con Cornelio, Pablo se encontró con 12 hombres en Éfeso que habían sido bautizados, pero no habían recibido el poder del Espíritu Santo. Pablo les impuso la mano y hablaron en lenguas y profetizaron, Hechos 19, 1 al 7. Tal como lo hicieron los discípulos en Pentecostés. La Biblia no registra nada en Hechos 19 sobre el carácter sagrado del domingo o la terminación del cuarto mandamiento. De hecho, la Biblia dice en los siguientes versículos, Hechos 19, 8 al 12, que Pablo entró valientemente en la sinagoga durante 3 meses para predicar sobre el reino del Eterno. Y cuando los judíos no toleraron sus enseñanzas, se trasladó a la sala de conferencias de Tirano, donde se reunió diariamente con la gente durante 2 años.
Pablo no dijo nada acerca de que el domingo fuera un día santo durante 2 años. Solo hay una manera de que esto sea posible. Pablo no tenía idea de que el domingo era un día sagrado. No añadan palabras al apóstol, ni mentiras, por favor. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén, en Pentecostés, en la casa de Cornelio, en Éfeso, no puso fin al cuarto mandamiento. Los 10 mandamientos no pueden ser abolidos según claro así dice el Creador. Y no existe tal declaración en el Nuevo Testamento. El cuarto mandamiento no puede separarse de los otros 9. Vienen como un paquete de 10 promesas. Son un pacto y las 10 promesas se cumplen en el arca de su pacto. 25 años después de que Jesús ascendiera al cielo, Santiago escribió esto: porque cualquiera que guarda toda la ley y sin embargo tropieza en un solo punto es culpable de quebrantar toda ella. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio, pero si matas, te has convertido en un transgresor de la ley. Santiago 2, versículos 10 y 11, para los legalistas. Santiago no se habría referido a 2 de los 10 mandamientos si hubieran sido clavados en la cruz un cuarto de siglo antes. Santiago no hablaría de toda la ley y si algunos de los mandamientos ya no fueran obligatorios. El argumento 1 no apoya el carácter sagrado del domingo. Argumento 2. 3,000 personas fueron bautizadas el domingo. La Biblia indica que alrededor de 3,000 personas fueron bautizadas en la fiesta de Pentecostés en el año 30 después de Cristo, Hechos 2:41. Para algunas personas, estos bautismos afirman que el domingo era sagrado. Razones que en el día de Pentecostés la iglesia del Nuevo Testamento dio el primer mensaje. Hechos 2, versículo 14. Los primeros conversos se agregaron a la iglesia y ocurrió el primer bautismo de los creyentes. Hechos 2, versículo 37. Todas estas primicias fueron maravillosas, pero las cosas maravillosas no afectan el cuarto mandamiento. Si el Eterno mismo declara santo un día específico, solo Él puede anular o cambiar su santidad. Escuchen, estos pastores falsos están enseñando una mentira acerca del día del reposo. Un bautismo o una boda en domingo, martes o miércoles no lo convierte en un día santo. Jesús sufrió y murió un viernes, pero eso no hace que el viernes sea un día santo. Una reunión de oración el miércoles o una fiesta ágape el viernes por la noche no santifican esos días. Incluso si Juan el Bautista bautizara a Jesús en domingo, esto no podría santificar el domingo. Hasta donde sabemos, Juan el Bautista bautizaba a personas todos los días de la semana, Marcos 1. El argumento 2 falla, porque el Creador no ha hecho nada que sugiera o indique que un día se vuelva santo porque la gente es bautizada en él. Argumento 3. Jesús resucitó el domingo. Algunos cristianos afirman que la resurrección de Jesús, el primer día de la semana, hace que el domingo sea un día santo. El Eterno desentrañaría el cuarto mandamiento y transferiría la santidad del séptimo día al primer día sin informarle a los creyentes que guardan el sábado. Esta afirmación no tiene respaldo bíblico. Jesús se apareció a María Magdalena temprano en la mañana del domingo, Juan 2:21. Luego ascendió al Padre, Juan 20:17, y expulsó a Lucifer del cielo, Apocalipsis 12, versículos 7 a 9. Esa tarde, Jesús regresó a la tierra y se unió a los 2 discípulos mientras caminaban de regreso a Emaús, Lucas 24:13, versículo al 31. Después de esto se apareció a los discípulos que estaban reunidos en un lugar seguro, escondiéndose de los judíos. Juan 20:19. Más tarde, Jesús también se apareció a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. Juan 21:1. En una ocasión, después de su resurrección, Jesús apareció ante una multitud de más de 500 personas. 1 Corintios 15:6. Dada la exposición que tuvo Jesús durante los 40 días que estuvo en la tierra después de su resurrección, ¿por qué no dijo nada sobre el carácter sagrado del domingo? Este silencio es desconcertante porque sabemos que sus seguidores eran 99.9 judíos. Si los 10 mandamientos habían sido clavados en la cruz cuando Jesús murió, seguramente se discutió algo tan dramático como abolir el sábado y hacer del domingo un día santo. No existe tal discusión en las Escrituras. Escuchen bien esto. Considere el domingo por la tarde en que Jesús caminó hacia Emaús
con sus discípulos, Lucas 24:13. Indica que la distancia entre Jerusalén y Emaús era de 7 millas. Según la Biblia, llegaron a Emaús cuando casi terminaban el día, Lucas 24:29. Y cuando se ponían a comer, los discípulos descubrieron que era Jesús quien había caminado con ellos. Sin embargo, antes de que pudieran empezar a comer, Jesús desapareció. Se emocionaron tanto que regresaron a Jerusalén esa misma noche y llegaron después del anochecer para decirles al resto de los discípulos que realmente habían visto a Jesús. Lucas 24:33. El relato de Lucas sugiere que Jesús y sus discípulos no consideraban el domingo como un día santo porque no habrían caminado 7 millas si lo hubieran considerado un día santo, según Hechos 1:12. Los judíos creían que la caminata y un día de reposo no podría ser más de 2 millas. La distancia desde Jerusalén hasta el Monte de los Olivos. Además, Jesús no declaró que el domingo de resurrección sería un día santo antes de ser crucificado y una hora después de su resurrección no dijo nada al respecto en el camino a Emaús, porque habría un silencio total sobre un cambio tan profundo si efectivamente tal cambio había ocurrido. ¿Te imaginas observar el domingo como día santo toda tu vida y de repente cambiar el sábado sin ninguna discusión ni pregunta? El jueves, 3 días antes de caminar, cuando sus discípulos hacían a Jesús y sus discípulos se sentaron en el Monte de los Olivos. Los discípulos estaban ansiosos por saber sobre el fin del mundo, Mateo 24:3. Y respondiendo a sus inquietudes, Jesús dio 2 profecías. La primera profecía se refería a la próxima destrucción de Jerusalén, que estaba a unos 40 años de distancia, 70 después de Cristo, y la segunda profecía se refería al fin del mundo. Hablando de la destrucción de Jerusalén, Jesús dijo: orad para que vuestra huida no se realice en invierno ni en Shabbat. Mateo 24:20. Si Jesús, el creador del sábado, hubiera sabido de antemano que su carácter sagrado sería transferido al domingo en tan solo 3 días, no habría alentado a sus discípulos a orar para no tener que viajar 40 años después en el sábado. Finalmente, si el Padre declaró una transición del sábado al domingo durante el primer siglo después de Cristo, el Nuevo Testamento habría tenido mucho que decir al respecto. Sabemos que Jesús eligió a Pablo, un hombre que hablaba con una sola voz, para sacar el cristianismo de la cuna del judaísmo. Como fariseo, Pablo tenía una gran educación en la economía del judaísmo. Después de la conversión de Pablo, Jesús le reveló muchas cosas de que de otro modo serían desconocidas. Armado con su educación terrenal y celestial, Pablo enfrentó una enorme controversia durante los años de su ministerio. Su principal problema con los judíos fue hacerles entender que la salvación viene por la fe y no por el legalismo. Luchó constantemente con los judíos con versos sobre conflictos como la circuncisión, Hechos 15, versículo 1 y 2. Comer alimentos ofrecidos a los ídolos, Hechos 15, 20, capítulo 29, versículo 1 Corintios 8, 1 al 4. Y la observancia de los días festivos. Muchos cristianos hoy en día están confundidos acerca de observar los días festivos que el Eterno dio al antiguo Israel. Algunas personas defienden la idea de que los cristianos deberían observar la fiesta. Por ejemplo, a menudo usarán los comentarios de Pablo en 1 Corintios 5, 8 para justificar la celebración de la Pascua. Pablo escribió: por tanto, celebremos la fiesta no con levaduras viejas de malicia y maldad, sino con pan sin levadura, pan de sinceridad y de verdad. Si interpretamos los comentarios de Pablo en el sentido de que los cristianos deben guardar la fiesta de la Pascua, entonces la teología de Pablo entra en conflicto interno. Esto obligaría a Pablo a decir una cosa en un lugar y luego cancelarla, haciendo una declaración contraria en otro lugar. No sabríamos cuál de las declaraciones de Pablo creer. Pero escribió que los escritos de Pablo pueden ser difíciles de entender y que muchas personas lo distorsionan para su propia destrucción. Según de Pedro 3 dice: escuche este versículo también usted, que está mal enseñándole a los hermanos allá a no guardar el séptimo día de reposo. Para que podamos entender los comentarios de Pablo en 1 Corintios 5, acerca de guardar la fiesta de las Pascuas, primero tenemos que entender la actitud y el comportamiento de Pablo. Escribe: aunque soy libre y no pertenezco a nadie, me hago esclavo de todos para ganar
para Cristo a tantos como sea posible. Para los judíos me dice como judío para ganar a los judíos. Para los que están bajo la ley me dice como uno bajo la ley, aunque yo mismo no estoy bajo la ley. Para ganar a los que están bajo la ley, para los que no tienen la ley, me convertí en alguien que no tiene la ley, aunque no estoy libre de la ley del Eterno, los 10 mandamientos, sino que estoy bajo la ley de Cristo, que dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Por eso os amaréis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Juan 13, versículo 34 y versículo 35. Para ganar a los que no tienen la ley, a los débiles me he hecho débil. Para ganar a los débiles me he hecho todo a todos, para poder salvar a algunos por todos los medios. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus bendiciones. Primera de Corintios 9, versículo 19 al 23. Cuando estaba entre los judíos, Pablo estaba dispuesto a seguir las costumbres judías a pesar de que anteriormente estaba esclavo de ellas. Filipenses 3, versículo 4 al 7. Pero a través de Cristo se había vuelto libre de ellas. Hechos 21, versículo 21 al 40. Cuando Pablo estaba entre los gentiles y comían comida ofrecida a los ídolos, también comía comida ofrecida a los ídolos porque sabía que un ídolo no era nada. Primera de Corintios 8, 4 y 7. Su comportamiento vacilante ofendió profundamente a los judíos, especialmente a aquellos que querían disminuir o abolir su evangelio. Después de su conversión, Pablo pasó 3 años en el desierto, Gálatas 1, 17 y versículo 18. Mientras estaba allí, Jesús le reveló muchas cosas que de otro modo no podrían saberse. Efesios 3, 1 al 6, 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 9. Jesús le explicó a Pablo que el Padre había abolido el sistema levítico, es decir, el Padre abolió el drama que originalmente le dio a Israel con todo su servicio ceremonial y lo clavó en la cruz. Esta revelación explica cómo y por qué Pablo pudo decir a los judíos que querían convertirse en cristianos. Por tanto, nadie os juzgue por lo que coméis o bebéis o con respecto a una fiesta religiosa, una celebración de luna nueva o un día de reposo. Estas son una sombra de las cosas que estaban por venir. La realidad, sin embargo, se encuentra en Cristo. Colosenses 2, versículos 16 y 17. Fue muy difícil para los judíos conversos inmersos en las indicadas tradiciones del judaísmo dejar atrás sus queridas costumbres al unirse a la iglesia que el Señor estableció. La Biblia proporciona un buen ejemplo que ocurrió unos 15 años después de que Jesús ascendiera al cielo. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo, Pablo, me opuse a él cara a cara porque era evidente que estaba equivocado antes de que ciertos hombres dirigentes vinieran de Jerusalén enviados por Santiago, el presidente de la recién formada iglesia cristiana. Él, Pedro, solía comer con los gentiles, pero cuando llegaron de Jerusalén, comenzó a retroceder y a separarse de los gentiles porque tenía miedo de lo que pertenecía al grupo de la circuncisión. Muchos de los primeros judíos conversos insistían en que todos los creyentes en Cristo deberían circuncidarse para poder ser circuncidados, salvo. Hechos 15, 1 al 2. Los otros judíos que vivían en Antioquía se unieron a él, Pedro, en su hipocresía, de modo que por su hipocresía incluso el compañero de Pablo, Bernabé, se extravió. Cuando vi que no actuaban conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos ellos: tú eres judío, pero tienes libertad en Cristo para vivir como un gentil y no como un judío. ¿Cómo es posible entonces que de repente obliguéis a estos gentiles a seguir las costumbres judías? Nosotros que somos judíos de nacimiento y estamos orgullosos de ello, y no los pobres humildes pecadores gentiles, ahora sabemos que el hombre no es justificado por la observancia de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así también nosotros, los judíos orgullosos, hemos sido reprendidos. Debemos poner nuestra fe en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por la observancia de la ley levítica. Porque por la observancia de la ley, cualquier ley, nadie será justificado. Gálatas 2, versículo 11 al 16. Pablo conocía el sistema ceremonial, los sacrificios de animales, la fiesta de luna nueva y la fiesta anual, el sábado. Eran sombras de cosas que señalaban el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Después que Jesús vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y ascendió al Padre. El Padre abolió el sistema ceremonial. Por lo tanto, cuando Pablo estaba entre los judíos, siguió sus tradiciones religiosas para ganarlos para Cristo, porque la ceremonia ya no significaban nada para él. Cuando Pablo estaba entre los gentiles, comía alimentos ofrecidos a los ídolos para ganarlos para Cristo, porque el ídolo no es nada y la comida no significa nada. Si consideramos el contexto de 1 Corintios 5, Pablo en realidad regaña a la congregación de Corinto por tratar de seguir siendo judía y por guardar la festividad. Sus palabras a menudo son sacadas de ese contexto para que parezca respaldar la misma práctica que está desalentando. Él dijo, su antejactancia, 1 Corintios 4, 18, no es buena. No sabéis que un poco de levadura. La levadura estaba prohibida durante la fiesta de los panes sin levadura, porque la levadura representaba el pecado. Actúa sobre toda la masa, deshacedos de la vieja levadura en vuestros corazones, para que seáis una hornada nueva sin levadura, como realmente sois, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Entonces, ¿qué estás celebrando ahora? El motivo de la celebración de la fiesta quedó atrás, se ha cumplido. Por tanto, mantengamos vivo en nuestros corazones el espíritu de la fiesta, no con la levadura vieja, levadura de malicia y maldad, sino como pan sin levadura, pan de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, 6 al 8. Pablo usó una metáfora para decir, si insisten en guardar la Pascua, es una tontería porque nuestro Cordero Pascual, es decir, el Cordero Pascual de los creyentes en Jesús, ha sido sacrificado. Por lo tanto, observen y mantengan el verdadero significado de la fiesta, viviendo una vida que sea agradable y aceptable a Jesús, comiendo el pan de la sinceridad y la verdad. La verdad bíblica que elimina la observancia de las fiestas posterior al Calvario es simple. Uno no puede observar la fiesta sin primero cumplir con las especificaciones requeridas para la fiesta por la ley levítica. Después de que Pablo comprendió que el Padre había designado a Jesús de la tribu de Judá como sumo sacerdote de los pecadores, la ley levítica tuvo que ser abolida, porque cuando hay un cambio de sacerdocio es necesario que también haya un cambio de la ley. Hebreos 7, versículo 12. Contrariamente a lo que dicen la mayoría de los eruditos cristianos, el contexto de Gálatas 4, 10 al 13, Colosenses 2, 16, Romanos 14, 5 al 6, no se refiere al cuarto mandamiento ni a la observancia del séptimo día, sábado. La cuestión es la observancia de los días festivos. Los días festivos de Israel caen durante la semana y también han llamado sábado, Levítico 16, 31, porque el Eterno le prohibió a Israel trabajar en ellos. Cuando un día festivo y el séptimo día coincidían el mismo día, se le llamaba sábado solemne o sábado especial, Juan 19, 31. Finalmente, no se menciona ninguna controversia sobre el carácter sagrado del domingo en el Nuevo Testamento. Este silencio indica que no hubo controversias durante el primer siglo porque la mayor parte, si no todo, el Nuevo Testamento fue escrito en la segunda mitad del primer siglo. Estos puntos se suman a una sola conclusión: la resurrección de Jesús el domingo no cambió ni abolió la santidad del séptimo día. El argumento 3 no establece el carácter sagrado del domingo. Bueno, tendremos una segunda parte de esta pequeña enseñanza que nos ayuda a entender bien lo maravilloso que es entender bien el plan de Dios en nuestras vidas y como Él nos manda a que separemos un día especial, el séptimo día, el cual Él lo llama Shabbat, o sea, separación santo. Lo santificó para la humanidad. Así que ahí se las dejo, hermanitos, a ustedes que siguen al Señor y a aquellos que están entendiendo mejor los planes del Señor, estudiando con profundidad y sentido las Escrituras verdaderamente como se deben interpretar, como se deben defender y como se debe enseñar al pueblo del Señor. Así que la bendición del Señor esté con ustedes. Y que celebremos el día del reposo con alegría, gozo, paz, sabiendo bien que estamos reposando en Cristo y que ese día Él lo ha tomado especialmente para estar con nosotros, bajando del trono de su gloria, mandó a sus ángeles a caminar en la tierra
en todas esas congregaciones y esos creyentes que aman agradar y hacer la voluntad del Señor. Que la bendición del Señor esté una vez más con ustedes, que el Señor me lo guarde y me lo bendiga, que haya sanidad divina en sus cuerpos, que haya bendición del cielo y que haya sobre todo alimento espiritual, un alimento sano, un alimento verdadero, no tonterías que se enseñan en las otras congregaciones. Bye bye, bendición sea en su hogar, con su esposo, su esposa, sus hijos, su familia, sus amigos y aquellos que lo rodean. Les amo en Cristo Jesús. Bye bye. Les saludo a su hermano en Cristo, Poncho Flores, desde esta patria amada llamada Nicaragua, que tanto la amamos y la llevamos en el corazón y oramos para que sea manejada sabiamente y dirigida por el Señor en estos tiempos tan